Escrituras a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, para leer los versos allí desde el 1 hasta el 4. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Perdón. Dice así esta porción de las Escrituras. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a buscar el rostro de Dios una vez más en oración. Señor, nosotros cantábamos hace un rato que tú eres nuestra ancla firme. Qué bueno es saber que estamos asidos a ti, que estamos anclados a ti, y que nada nos puede mover de nuestro lugar, no por nuestra pericia, no por nuestras fuerzas, no por nuestra habilidad, sino, Señor, porque tú eres inamovible. Te alabamos por esto. Ahora te pedimos, Señor, que esa obra maravillosa que tú has prometido hacer en nosotros, la obra de la santificación, tú continúes haciéndola y que uses tu palabra, Señor, para redarguirnos, para corregirnos, para confrontarnos y también para prepararnos para toda buena obra. Usa ahora en esta mañana, tarde ya, tu palabra, que sea tuya y no nuestra, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hace un buen tiempo ya, hace ya varios años, cuando se usaban más los correos electrónicos que ahora, recibí un correo electrónico que contenía un subject, un encabezado muy sugerente. Decía, acerca de la educación de los hijos. Como este es el tipo de temas que a los padres siempre nos interesan, pues de inmediato hice clic para leer de qué se trataba el asunto. Y el correo decía lo siguiente, y se los voy a leer ahora. Dice, mucho se ha debatido en los últimos tiempos acerca de cómo educar a nuestros hijos. Algunos plantean que la clave del asunto es el diálogo abierto. Otros nos dicen que un sistema de recompensas positivas a sus buenas acciones será todo lo que necesiten nuestros hijos para ser educados. Mientras tanto, algunos sostienen que con una buena paliza diaria ellos crecerán siendo respetuosos a los que les rodean. Sin embargo, por mi parte, decía el autor, yo tengo mi propio método que no cambiaré por ninguno. Cuando mi niño de 8 años se pone inquieto, da una perreta o se rebela contra las reglas, lo tomo de la mano, lo llevo hasta mi auto y le doy un breve paseo. Luego que regresamos, todo vuelve a la tranquilidad. Mi hijo obedece sin dilaciones. Si quieres utilizar mi método, aquí te adjunto una foto del tipo de paseo que mi hijo recibe. Y entonces usted hacía clic en un attachment y salía un niño amarrado al bumper de un auto que iba a toda velocidad por una autopista y debajo este es mi método. A lo mejor usted se decepcionó tanto como yo, que esperaba encontrar algo más interesante y profundo y más útil en este correo. Obviamente es un chiste, pero captaba la atención casi del 100% de los padres que lo recibían, ya que cuando uno está en esta etapa de la crianza le inquieta mucho el tema y quiere saber acerca del tema. Uno está todo el tiempo preguntándose cuál es el método correcto para criar a nuestros hijos. Realmente, hermanos, hay una tragedia en cuanto a la cantidad de métodos modernos en lo concerniente a la crianza y la educación de los hijos. Es una tragedia que desemboca en una avalancha interminable de métodos que van desde, como decía el autor,
darle una paliza diaria a sus hijos, hasta simplemente un diálogo abierto, amoroso, etc. En este asunto, como dice el proverbio callejero, cada familia tiene su propio librito. Es decir, cada quien pretende tener sus propias normas para criar a sus hijos. La pregunta que se impone que nos hagamos en el asunto es, ¿existe algún método que sea apropiado? ¿Cuál es realmente el método correcto para criar a nuestros hijos? Bueno, como la mayoría sabe, ya hace 5 domingos nosotros comenzamos una breve serie acerca de la familia a la luz de las Escrituras, o una familia a la manera de Dios, como le hemos titulado, basado en el texto de Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 hasta Efesios 6, versículo 4. Hasta el momento nosotros hemos visto 4 cosas. Primero vimos algunas consideraciones generales acerca de la familia, luego vimos el rol de las esposas en la familia, luego vimos el rol de los esposos en la familia. La semana pasada vimos el rol de los hijos en la familia, y ya en quinto y último lugar, lo que pretendemos ver hoy, y con esto vamos a estar, Dios mediante, terminando nuestra serie, es el rol de los padres en la familia. Y como hemos mencionado en exposiciones anteriores, debemos saber que este pasaje no es un manual exhaustivo de todas las responsabilidades que tienen todos los integrantes del hogar. Aquí Pablo no pretende decirnos o describirnos todos y cada uno de los deberes que tiene cada integrante. Hay responsabilidades del esposo que no están aquí descritas, hay responsabilidades de la esposa que no están aquí descritas, hay responsabilidades de los hijos que no están aquí descritas, y de la misma manera también hay responsabilidades de los padres que no están aquí descritas. Pablo no se ocupa de darnos un manual exhaustivo. Sin embargo, él sí se ocupa de darnos aquello que constituye el deber esencial de cada miembro de la familia. En el caso de las esposas, su deber esencial es la sujeción. En el caso de los esposos, su deber esencial es el amor. En el caso de los hijos, su deber esencial es la honra obediente. Y en el caso de los padres, ¿cuál es su deber esencial más importante? Bueno, eso es precisamente lo que nosotros pretendemos ver en el día de hoy. ¿Cuál es el deber básico de los padres según la mente de Dios? O dicho de otra forma, ¿qué es lo que espera Dios esencialmente de ti como padre en el desempeño de tu rol dentro de la familia? Y para responder a esta pregunta, hermanos, vamos a acudir una vez más a nuestro texto de Efesios. Especialmente vamos a estar viendo hoy Efesios 6, 4. Vamos a volver a este pasaje, vamos a abrir el pasaje y vamos a tratar de desmenuzar lo que este texto nos enseña acerca de la crianza de los hijos. Les pido por favor que se muevan allá nuevamente y que me acompañen a volver a leer este texto. Vamos a estar concentrados en el verso 4, pero voy a volver a leer desde el verso 1 para que podamos tener todo el contexto. Dice así nuevamente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora viene la parte que nos interesa hoy. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es muy interesante que Pablo resuma el deber básico de los padres en tan pocas palabras. Una oración en un solo versículo. Probablemente hubiésemos esperado más sobre el tema. Yo por lo menos creo que habría escrito algunas otras cosas. Porque la realidad es que cuando uno piensa en el tema de la crianza, pues se le hace como algo complicado y difícil. De hecho, los expertos en crianza, los educadores, los sociólogos, los psicólogos, nos han querido convencer de que se requiere algún tipo de entrenamiento especial o un conocimiento muy profundo de la psicología infantil para poder criar apropiadamente a nuestros hijos. Se ha escrito en Estados Unidos más de este tema que de muchos otros. Por ejemplo, si usted va a Amazon, solamente a Amazon, y pone ahí, hace una búsqueda de libros que tengan que ver con la crianza y relaciones familiares, hay más de 30,000 títulos sobre este asunto. Casi una biblioteca, 30,000 libros es prácticamente una biblioteca. Por otro lado, cada vez son más los profesionales y expertos que se especializan en este tema.
Se estima que solo en Estados Unidos hay unos 112.900 y algo terapeutas infantiles, cuya labor, no única, pero sí primariamente, es orientar y entrenar a los padres en cuanto a la crianza de los hijos. Cuando un padre común y corriente, como tú y como yo, escucha todos estos datos, es normal que se sienta intimidado y que se quede convencido de que criar a sus hijos es algo realmente complicado y difícil, que va más allá de sus conocimientos y capacidades, que a menos que se lea las obras completas de Freud o que estudie psicología infantil en Harvard y se gradúe summa cum laude, no va a poder criar a sus hijos. Sin embargo, esto contrasta un poco con la perspectiva de Pablo, quien escribe a los Efesios hablando de las responsabilidades paternas con relativa sencillez. No parece que en la mente de Pablo el tema de criar a nuestros hijos fuese una cosa tan complicada. Creo que es algo que, según él, estaba al alcance de cualquier familia común y corriente mínimamente instruida. El resumen de nuestro deber esencial como padres a la hora de criar a nuestros hijos, Pablo nos lo da en un solo versículo a través de unas pocas palabras. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. No quiero parecer simplista con este comentario, pero según Pablo no parece ser que hace falta ser experto en psicología infantil para criar a nuestros hijos. Según Pablo, el modelo de la crianza establecido por Dios es simple y puede ser entendido por cualquier padre. Pablo nos dice sencillamente que la crianza tiene un aspecto negativo y que tiene, por otro lado, un aspecto positivo. El verso 4 constituye un contraste. Lo que hemos estudiado, estudio inductivo de la palabra, sabemos que siempre que usted se encuentra con la palabra sino unida, pues eso habla de un contraste. Se está contrastando una cosa con la otra, dos cosas opuestas. Y Pablo simplemente está haciendo un contraste en este versículo 4. Él dice, padres, no hagan esto, sino hagan esto otro. Dicho de otra manera, el método de Pablo es sencillo y simple. Primero, hay algo que los padres deben hacer en el cumplimiento de su deber. Y segundo, hay algo que los padres no deben hacer en el cumplimiento de su deber o viceversa. Primero negativo y luego positivo. ¿Cuál es la fórmula divina para criar a tu hijo? Mi hermano, no es una fórmula tan complicada. Hay algo que debes evitar, hay algo que debes hacer. Si los padres modernos, en vez de gastarnos tanto dinero yendo a psicoterapeutas y comprando libros, nos concentráramos en poner atención a la palabra de Dios revelada y a lo que Pablo está diciendo aquí, y evitáramos hacer estas cosas en la crianza y implementáramos lo que Pablo dice que debemos hacer, muy probablemente tendríamos adolescentes y jóvenes mucho más funcionales de los que tenemos hoy en día. Por tanto, al abordar este tema hoy aquí, del rol de los padres en la crianza, no aspiro a traer nada demasiado sofisticado ni extraordinario. No voy a hablar de los últimos inventos de la neurociencia, ni de las últimas investigaciones de la sociología en los estudios de cómo criar a los niños en la sociedad moderna, ni nada por el estilo. Lo que haré sencillamente será exponer la mente de Dios con respecto a este tema, siguiendo el flujo de pensamiento del apóstol Pablo. Es decir, vamos a ver primero el aspecto negativo de la crianza y luego vamos a ver el aspecto positivo de la crianza. Simplemente esto y todo a la luz de Efesios capítulo 6, versículo 4. Primero, lo que no deben hacer los padres en la crianza de sus hijos. Segundo, lo que sí deben hacer sus padres en la crianza de sus hijos. Ese va a ser mi bosquejo simple y llanamente. Así que sin más dilación, veamos en primer lugar lo que no deben hacer los padres en la crianza de sus hijos. ¿Qué no deberían hacer los padres en el ejercicio de su paternidad? Oigan lo que dice Pablo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. En el ejercicio de la paternidad, lo primero que deben hacer los padres es evitar provocar a ira a sus hijos. Y algo que no podemos pasar por alto es lo inusual y sorprendente que debió ser esta declaración para los destinatarios originales de esta carta.
Recordemos, hermano, esto no fue escrito directamente para nosotros. Esto fue escrito para personas que vivieron en una época, en un contexto determinado. Hoy en día no es nada extraño que escuchemos hablar de la crianza amorosa, de la crianza respetuosa, se promueve la empatía, la conexión con los niños, la consideración, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso era algo totalmente ajeno a la cultura greco-romana. En la época del Nuevo Testamento, los padres tenían una autoridad casi total sobre la vida de sus hijos. La ley romana, llamada la patria potestad, que literalmente significa el poder de los padres, y que hoy usamos en un sentido muy diferente a lo que realmente era, le daba a los padres el poder o control absoluto sobre la vida de sus hijos. El padre romano, como describe cierto autor, y ahora cito, tenía un poder absoluto en la familia. Podía vender a sus hijos como esclavos, hacerlos trabajar en los campos hasta en cadenas. Podía disponer de la ley a su antojo, porque estaba todo en sus manos. Castigarle como le pareciere, hasta el extremo incluso de infligirle la pena de muerte. Un padre podía lo mismo vender a su hijo como esclavo que matarlo. Y no pasaba nada porque él tenía la autoridad. De eso se trataba la patria potestad. De hecho, era costumbre en aquellos días colocar a los recién nacidos a los pies de los padres, varones. Si el padre se inclinaba y lo cogía, pues el niño vivía. Si el padre daba la espalda y se volteaba, pues el niño era simplemente desechado. Algunos eran dejados a la intemperie, otros eran llevados al foro, donde por la noche venían y los recogían. Si eran hombres, luego para venderlos como esclavos. Si eran mujeres o niñas, para venderlas como prostitutas. De manera que un niño no era nada en aquella cultura. La vida de un niño no tenía valor absolutamente ninguno en el mundo romano. Séneca, uno de los grandes filósofos de la época y pensadores de la época, dijo lo siguiente: degollamos a un buey fiero, estrangulamos a un perro rabioso, acuchillamos a una vaca enferma y a los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. Esa es la mentalidad de un gran pensador de la época. Así que, niños, jovencitos y adolescentes que están aquí, si ustedes están muy disgustados con la crianza que sus padres le dan gracias al Evangelio, déjenme decirles que deberían estar muy agradecidos al Evangelio y a vivir en la era cristiana, porque quizás algunos de ustedes ni siquiera hubiesen llegado a sobrevivir bajo ciertas circunstancias. Todo esto nos ayuda a entender lo contracultural y escandalosas que debieron sonar las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso debió causar risa en algunos. Pero ¿de qué está hablando este individuo? En este sentido, hermano, debemos saber que el concepto cristiano de la familia nunca ha ido de la mano con la cultura. No somos los únicos en la historia de enfrentarnos a una cultura que es totalmente diferente a lo que la Biblia dice que debemos hacer en el contexto familiar. Eso no es nuevo para nosotros. Ahora bien, lo primero que debemos resaltar aquí en cuanto a este deber que Pablo menciona es el significado de la palabra padres, porque es a los padres a los que se le dirige. Y es interesante notar que el término que se traduce aquí como padres en el verso 4, miren allí cuando dice que vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, es diferente del término padres que se usa en el versículo 1, donde dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. En el versículo 1 está hablando o se refiere a los primogenitores, que incluye a padre y a madre. Pero en este caso la palabra griega es páteres, que en este caso de manera especial señala a los padres hombres. La pregunta es: ¿por qué este cambio de término? Bueno, no podemos ser dogmáticos en esto, pero podemos apostar por lo menos a una de dos razones. Por un lado, esto podría deberse a que somos nosotros, los padres varones, los que tenemos la responsabilidad primaria de la crianza de nuestros hijos. Y por tanto, la directriz va dirigida a nosotros. Esa es una opción. Pero por otro lado también podría deberse a que somos nosotros también, los padres varones, los que generalmente necesitamos más esta amonestación que Pablo está dando aquí. Tanto el padre como la madre pueden provocar a ira a sus hijos, pero comúnmente tenemos que admitir que los padres varones tendemos más a ser descuidados en este sentido que las madres. Esto puede ser otra opción.
Ahora, la pregunta que se impone y que muchos quizás se están haciendo a estas alturas es, ¿y qué significa provocar a ira a nuestros hijos? ¿Qué es lo que Pablo tenía en mente cuando dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos? Bueno, la palabra provocar que se usa aquí significa irritar, enojar, enfurecer, encolerizar, y puede estarse refiriendo a esa furia interna que se genera en nosotros cuando entendemos que hemos sido tratados de manera desconsiderada e inapropiada. Algunas veces esa furia será visible, puede ser llorando, gritando, pataleteando, pero también puede ser invisible. Usted puede ventilar esa furia hacia adentro y quedar siendo en manera de resentimiento o de amargura. En cualquiera de las dos variantes, Pablo nos dice que los padres deberían evitar que se levante este tipo de sentimiento en sus hijos. Y aquí probablemente algunos muchachos dirán, por primera vez en la vida estoy de acuerdo con algo que se dice desde ese púlpito. Eso me parece correcto. Los padres no deben provocar a ira a sus hijos. En este sentido, déjame hacer dos aclaraciones pertinentes. Por un lado, esto no es excusa para la ira de los hijos. Es decir, Pablo no está excusando aquí con estas palabras la ira de sus hijos, sino prohibiendo a los padres ser la causa de ellos. Un hijo se aira con sus padres, ya sea abierta o encubiertamente, debe saber que como quiera está violando el quinto mandamiento y está pecando contra Dios. Es decir, no es de eso de lo que Pablo está hablando aquí. El hecho de que Pablo prohíba a los padres de alguna manera incitar a ira a sus hijos no es una licencia para airarte con tu papá o con tu mamá, para deshonrarle o para desobedecerle. No, cada hijo debe honrar y desobedecer a su padre y a su madre, incluso si ellos están siendo insensatos e incluso si les están provocando a ira. No, William, ¿de dónde tú sacas eso? Mi hermano, lo saco de las Escrituras. Nota como dice Colosenses capítulo 3, versículo 20, que es un texto paralelo a nuestro pasaje en Efesios, que los hijos deben obedecer a sus padres con una manera o de una manera. Escuchen con atención, Colosenses 3:20. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué significa en todo? Hermano, en todo significa en todo. ¿Cuál es la única excepción para ese todo? La única excepción es que tu hijo o tu padre o tu madre te lleve a pecar con lo que te está pidiendo. Pero a menos que sea así, no tienes licencia. Si fuese así, tú le puedes decir como los apóstoles a los líderes de Israel, lo siento papá, lo siento mamá, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero a menos que sea esa la circunstancia, tú debes honrar y obedecer a tus padres. Pero William, ¿y qué si mis padres se están equivocando? Y yo veo claramente que se están equivocando. Bueno, debes decírselo con humildad y respeto, pero siempre en el marco de la honra y de la obediencia. Papá, mamá, estoy dispuesto a hacer lo que ustedes digan, pero quiero que sepan que yo entiendo que ustedes se están equivocando. Y luego que hayas hecho esto, entonces debes confiar que Dios bendecirá tu obediencia, incluso si tus padres se equivocan en su decisión. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios ha prometido bendecir a los hijos en el marco de la obediencia. ¿Te va a bendecir por la decisión de los padres? No, te va a bendecir por la bendición de tú obedecerles a ellos. Así que Pablo no está enseñando en ningún sentido aquí que los hijos pueden hacer una revolución cuando sus padres les provocan a ira. Lo segundo que es saludable también aclarar aquí es que Pablo tampoco está exigiendo a los padres que eliminen de la crianza todo aquello que tenga el potencial de exasperar o provocar a ira a sus hijos. Mi hermano, habrá cosas que a sus hijos le van a irar y le van a molestar. Sin embargo, usted como padre igual va a tener que tomar esas decisiones. Y van a ser decisiones justas, apropiadas y sensatas. Pero su hijo igual se va a enojar con usted. Hoy hay toda una filosofía muy en boga de la llamada crianza amorosa, cuyo principal postulado es que no debemos hacer nada que incomode, perturbe o afecte emocionalmente a nuestros hijos. Por cierto, y esto es una publicidad, la semana pasada en IBCJ tuvieron una conferencia precisamente sobre el tema
del lado no tan amoroso de la crianza amorosa con el pastor Justin Miller. Él ha escrito un libro que, por cierto, ya estamos en proceso de comprarlo y adquirirlo, y tanto las conferencias como el libro los recomiendo. Creo que es sumamente útil. Pero básicamente nosotros estamos diciendo que, como él confronta en sus conferencias y en su libro, el provocar a ira a nuestros hijos o el no provocarles no significa que no hagamos algo que a ellos les pueda inquietar, incomodar o perturbar. No, habrá cosas que tendremos que hacer muchas veces que perturbarán, inquietarán y molestarán a nuestros hijos. Hay determinaciones, directrices, órdenes justas y apropiadas que le vamos a dar a nuestros hijos y que aún así ellos van a sentirse resentidos o van a ser guiados a la ira. Si su hijo quiere comerse un helado o una dona todos los días, lo que un padre sensato y amoroso debería decirle al niño es que no. No, porque la acumulación del azúcar en sangre puede convertirte en un diabético. Pastor, pero es que si no le doy lo que el niño quiere, va a llorar y se va a enojar. ¿Por qué él no come otra cosa, pobrecito? Lo único que le gusta es el helado. Bueno, si va a llorar y se va a enojar, que se enoje. Pero usted está tomando la decisión correcta al decirle que no puede tomar helados todos los días, aunque él dé una perreta. Lo que va a suceder con un niñito de 5 años, al que usted no tiene la valentía de decirle que no porque da una perreta, es que cuando tenga 14, probablemente ya no va a dar una perreta, va a dar un show, porque quiere seguir haciendo cosas que no debe hacer y se acostumbró a simplemente que nadie le dijera que no. ¿Y ustedes quieren ver un ejemplo práctico de dónde termina la crianza amorosa, esta que no quiere perturbar a los hijos, ni molestarnos, ni entristecerlos? Vayan conmigo a Primero de Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 6, para que veamos un ejemplo práctico de dónde termina este tipo de crianza. Primero de Reyes 1, 5 al 6. En lo que van buscando el pasaje, déjenme ponerles en contexto. David ya está viejo, está a punto de morir, y había tenido un hijo en su vejez. El hijo se llamaba Adonías. Y Adonías, cuando ve a su padre ya viejo a punto de morir, no va corriendo al lado de su padre para darle la mano y despedirse de él. No, él reúne un grupo de gente e intenta darle un golpe de estado a su propio padre. Ahora lean conmigo y consideren la razón por la cual dice el autor sagrado que esto fue así. Dice allí Primero de Reyes 1, 5 al 6. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos los días con decirle: ¿por qué haces así? Además, era muy hermoso de parecer y había nacido después de Absalón. Este dato de que era hermoso de parecer y que había nacido después de Absalón parece indicar que fue un hijo de la vejez. Ya cogió cansado a David y por tanto al niñito lindo de la vejez David nunca le dijo: no, papito, no puedes hacerlo. Nunca lo entristeció. Nunca le dijo: ¿por qué estás haciendo lo que haces? Es en esto en lo que terminan comúnmente los hijos a los que no se les hace llorar en la infancia, a los que nunca se les dice que no, a los que se les da una crianza amorosa y saludable como la que se promueve. No estoy diciendo una crianza amorosa y saludable como la que enseña la Biblia, sino todo lo que implica esta filosofía de crianza. Sin lugar a dudas, hermanos, no es este tipo de crianza el que Pablo está promoviendo aquí, cuando dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. No es de eso de lo que está hablando. Ahora, muy probablemente a estas alturas ya la pregunta que algunos tienen es: ¿y cómo puede un padre provocar a ira a sus hijos? En la práctica, quiero decir. Lo cierto es que esta pregunta no está respondida de manera explícita en nuestro pasaje, pero podemos seguir algunas pistas de las Escrituras para responderla. Si nosotros comparamos el texto de Efesios capítulo 5 y 6, que estamos estudiando, con su texto paralelo en Efesios 3, 18 al 21, son textos que hablan básicamente de lo mismo, vamos a tener alguna idea. Muévanse a Colosenses capítulo 3, del 18 al 21, aunque yo solamente voy a leer los versos 20 y 21. Dice allí: hijos,
obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La exhortación aquí es muy parecida. La palabra exasperar que se usa aquí puede ser traducida como agitar, presionar intensamente, pinchar. En realidad no es muy diferente al término provocar que se usa en Efesios. Sin embargo, Pablo añade algo que puede darnos luz, y es la frase para que no se desalienten. Esta palabra desalienten, y cito ahora un autor, significa sacar el aire. Señala esas actitudes y palabras de los padres que quitan a los hijos toda motivación, aliento e incentivo. ¿En qué estaba pensando Pablo cuando prohíbe a los hijos, o cuando le dice a los hijos, en qué estaba pensando Pablo, cuando le dice a los padres que no deben provocar o exasperar a sus hijos? Bueno, él estaba pensando en esas actitudes o palabras que les sacan el aire a los hijos, que los dejan sin aliento, que los dejan sin motivación para seguir adelante. ¿Y qué actitudes paternas pueden tener ese efecto desalentador y desmotivador en nuestros hijos? Bueno, hermanos, estas serían demasiadas como para que nosotros pudiéramos mencionarlas en un solo sermón, pero déjenme hacer referencia por lo menos a las que creo que son más comunes. Por ejemplo, cuando ejercemos una paternidad intransigente e hipercrítica, podemos terminar desalentando a nuestros hijos. Independientemente de que nuestros hijos deben obedecernos y honrarnos, debemos entender, hermanos, que nunca van a hacerlo perfectamente. ¿Y por qué? Por dos razones. Primero, porque son seres humanos y los seres humanos nos equivocamos. Y segundo, porque son pecadores. Entonces, debemos entender que aunque nos obedezcan, nunca van a hacerlo perfectamente. Sin embargo, a veces somos intransigentes e hipercríticos con nuestros hijos. No aceptamos algo que no sea más allá que la excelencia. El muchacho lleva 19 asignaturas en el college sacando A. Entonces, una asignatura a fin de curso saca B más. Y el papá dice, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué sacaste esta nota baja? Has estado perdido en tiempo, eres un bueno para nada. Ya a tu edad yo me había graduado del college, tenía 3 trabajos y hacía un montón de cosas que son mentiras, que tampoco las había hecho, pero igual. Y ahí está el muchacho aterrorizado, diciendo, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? Cuando me convertí en el delincuente más grande de la Florida, en cualquier momento va a llegar el FBI a la puerta y venir a buscarme, simplemente porque no saqué A en todas mis clases. Un niño que crece bajo una paternidad intransigente e hipercrítica, obviamente va a terminar desalentado, porque dirá dentro de sí, no importa cuánto me esfuerce, no importa cuánto yo quiera agradar a mis padres, nunca voy a llegar a la meta. John MacArthur narra una historia de una jovencita con la que tuvo una experiencia muy triste, y voy a leer esta porción. Dice él: una hermosa muchacha adolescente que conocí fue literalmente enloquecida por la presión de sus padres. La visité en un cuarto de hospital donde yacía en estado catatónico, inmóvil, excepto por un temblor constante. Había sido una estudiante excelente, animadora y reina de su curso. Pero esto nunca había sido suficiente para sus padres. Su madre en particular mantenía sobre ella una presión constante para que consiguiera más y actuase de una manera diferente. Todo lo que hacía daba pie para que su madre le dijera que podría haberlo hecho mejor. Bajo tanta presión finalmente se quebró. Después de varias semanas y de reposo y de tratamiento clínico, se recuperó y fue dada de alta. Sin embargo, de vuelta a la olla de presión que su madre había transformado o que había creado en su hogar, después de algún tiempo terminó suicidándose. ¿Por qué lo hizo?, concluye John MacArthur. Esto me dijo ella antes de su derrumbamiento final: no importa lo que yo haga, nunca satisfago a mi madre. Qué tragedia, dice MacArthur, exasperó a su hija llevándola a una ira autodestructiva. Hermano, debemos tener cuidado. No seamos tan críticos con nuestros hijos que terminemos sacándoles el aire. En segundo lugar,
También cuando ejercemos una paternidad de forma insensible y poco compasiva, podemos desanimar a nuestros hijos. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, me refiero a que en ocasiones a los padres se nos olvidan las características de nuestros hijos. O bien nos olvidamos que nuestros hijos son muy pequeños, o bien nos olvidamos que nuestros hijos ya son casi adultos. Me he tropezado con padres que disciplinan a los hijos porque, no, es que mi hijo no quiere estar en el culto familiar. Ok, ¿qué edad tiene tu niño? Tú tienes 3 años. ¿Y cuánto dura tu culto familiar? No, poquito, 1 hora y media dura nada más. ¿Y qué estás compartiendo? No, estamos leyendo las obras completas de John Owen. Mire, hermano, yo también me echaría a llorar y no querría estar ahí sentado. Obviamente. Tú tienes a un niño pequeño de 3 años. Haz las cosas simples. Coge una historia breve, 2, 3 minutos, léela, ora con tu hijo cada día y canten un himno o un coro juntos. Tienes que ser sensible a su edad. ¿No es eso lo que hace Dios con nosotros, a nuestras limitaciones? Oye lo que dice el Salmo 103, versículos 13 y 14, que de paso Dios lo conecta con la paternidad. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvos. Hermanos, Dios se acuerda de lo que somos y no nos sobreexige porque sabe que al fin de cuentas nosotros somos polvo. Sabe nuestras limitaciones. Debemos tener en cuenta las limitaciones de nuestros hijos. Pero no solo de nuestros hijos pequeños, también debemos tomar en cuenta que algunos de nuestros hijos ya han crecido y son adultos. Algunos tienen jóvenes que han crecido, se han convertido en personas adultas dentro del hogar. Y debemos saber que ya no les podemos tratar de la misma manera que le tratábamos cuando tenía 5 años. Por ejemplo, tú tienes autoridad para decirle a tu hijo de 18 años, quiero que todas las noches a las 7:30 de la noche estés acostado en la cama con la luz apagada. ¿Tienes autoridad para eso? Sí, tienes autoridad, pero sería muy insensato si tú ejerces tu autoridad de esa manera. No todos somos productivos en el mismo horario, no todos necesitamos las mismas horas de sueño. Los padres no debemos olvidar que nuestros hijos son individuos. Eso significa que no son copias de nosotros. No tienen nuestros mismos gustos, no tienen nuestras mismas inclinaciones, no van a tomar las mismas decisiones que tomaríamos nosotros en su lugar. Por ejemplo, en el vestir, una madre cristiana debe exigirle a su hija que se vista decorosamente. Eso no es negociable. Y hermana, si usted tiene una niña jovencita que viene a la iglesia el domingo, antes de salir de su casa, examínela y déle el visto bueno. Eso no es negociable. Vestirse decorosamente no es negociable. Sin embargo, usted no puede exigirle a su hija que se vista como se vestiría usted. ¿O es que a usted le gustaba cómo se vestía su mamá a los 60 años cuando usted tenía 15? No, en realidad no. Obviamente tenemos que admitir que hay tendencias de la moda que son realmente raras. Hace unas semanas vi en un programa de la televisión española, supuestamente un programa en vivo internacional, a una artista famosa vestida con un pijama. Y yo dije, bueno, qué raro está eso. Y me dijeron, no, tú no sabes eso, eso se llama pijama style, eso es parte de la moda. Y ahora puede ser hasta algo semiformal. Y dije, bueno, hasta donde yo me quedé, el pijama era para dormir en casa. No tengo planes, espero que ninguno de los pastores se aparezca a predicar aquí en un pijama. Pero el tema es que más allá de las extravagancias de la moda, cada joven es un individuo. Y en la medida en la que van creciendo, van creando sus propias preferencias. Usted tiene la autoridad para decirle, ponte este pantalón, este pullover, este par de zapatos. Sí, tiene la autoridad. Pero hermano, no es sensato que la ejerza. Debería ser sensible a ellos, dándoles libertad en sus gustos y preferencias. Sus hijos son individuos, no son réplicas exactas de sus padres. No tienen que ver la vida como tú la ves, no tienen que seguir tus planes, no tienen que cumplir tus sueños. Hay padres en que se empecinan en que sus hijos estudien una carrera, no quiero que sean médicos, o que tengan una habilidad, quiero que juegue fútbol. Muchacho en su vida le ha gustado darle una patada a un balón, pero de todas maneras quiere hacerlo futbolista. O que toque piano, y el muchacho es sordo totalmente. Hermano, cuídese de no poner presión a sus hijos en cosas donde no hay una razón moral detrás para exigirle ciertas cosas.
Cuídese, no vaya a ser que termines sacándole el aire a tu hijo y termines haciéndole sentir que se asfixia con sus caprichos en cosas que no son moralmente mandatorias. Porque detrás de eso lo que podría estar es simplemente más rehacer tu propia gloria que hacerle bien a tu hijo. Dice el pastor Sugel, a quien cito ahora: Padres, nuestra meta es criar a nuestros hijos para que sean sabios y piadosos, pero no para que sean nuestros clones. Ellos tienen su propia personalidad, sus propias capacidades y talentos. Nosotros debemos criarlos de tal manera que puedan desarrollar esas cosas al máximo, no para nuestra propia satisfacción y para que sean nuestro departamento de publicidad. Eso es lo que queremos a veces, que nuestros hijos sean nuestro departamento de publicidad, dice él, sino para la gloria de Dios. Es para eso, para lo que criamos a nuestros hijos. En último lugar, de la mitad del sermón, hermano, hoy me entregaron el púlpito tarde. En último lugar de esta primera parte, cuando ejercemos la paternidad con exceso de autoridad y carencia de afectos, también podemos provocar a ira a nuestros hijos. Dice Proverbios 15:1, la blanda palabra quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A la luz de este texto, no es raro el ver por qué hay tantos jovencitos resentidos y amargados con sus padres. Simplemente tenemos que admitir que hay padres que creamos a veces un ambiente de autoritarismo excesivo en el hogar y poco afecto a la vez. Paul Tripp llama en su libro La Edad de la Oportunidad, que también recomiendo, llama esto los ídolos del corazón. Los padres tenemos algunos ídolos en el corazón. Y ídolos que a veces están relacionados con cosas correctas. Podemos hacer un ídolo, por ejemplo, de la autoridad. ¿Deben nuestros hijos estar bajo autoridad? Sí, pero cuidado, porque puedes hacer un ídolo de la autoridad y pensar que tu casa es un regimiento militar donde tus hijos son soldaditos que tienen que hacer una reverencia cada vez que tú entras y sales y ponerse en firme, como los soldados que custodian el helicóptero del presidente Donald Trump. Como es su comandante en jefe del ejército, pues tiene que cuadrarse. Y pues algunos padres quieren que sus hijos le vean como su comandante en jefe. Y no estoy diciendo que los hijos no deban honrar y obedecer a los padres. Ya eso lo vimos la semana pasada. Pero hermano, hay una diferencia muy notable entre la relación de un comandante con un soldado y de un hijo con un padre. No podemos olvidar que la Biblia dice que el amor es el vínculo perfecto. El orden no es el vínculo perfecto, la autoridad no es el vínculo perfecto, el respeto no es el vínculo perfecto, no, el amor es el vínculo perfecto. Si la única imagen que tu hijo tiene de ti es una persona en autoridad, no has entendido de qué se trata la paternidad. Hermano, se podría decir mucho más acerca de esto, pero debemos pasar a la otra parte o a la otra cara de la moneda de la crianza. ¿Qué no deben hacer los padres para con sus hijos según la mente de Dios? Negativamente hablando, no deberían provocarles a ira. Pero Pablo no se queda aquí. Él nos dice que sí debemos hacer ciertas cosas. Y eso es lo segundo que veremos más brevemente. ¿Qué sí deben hacer los padres a la hora de criar a sus hijos? Vuelvan al texto de Efesios capítulo 6 versículos 4 y escuchen. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres no deben provocar a ira a los hijos, pero sí deben criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Hay tres términos importantes aquí: criadlos, disciplina y amonestación. Criarlos tiene que ver con levantarlos, llevarlos a la madurez, levantarlos hasta el borde, hasta arriba. Y lo primero que debemos resaltar con este término criadlos es que está en imperativo, es decir, es una orden. Va dirigida al padre como cabeza del hogar y por delegación a la madre. Este es un deber, hermanos, de los padres. Esta es tarea no de la nana, no de la cuidadora del círculo infantil o kindergarten, no de la escuela, no de los abuelos, no del Estado, no de la iglesia. A veces los hermanos vienen y dicen, ¿y por qué aquí en la iglesia no tenemos más actividades para enseñar a los niños? No, mi hermano. La responsabilidad principal de enseñar a tu hijo la tienes tú, no la iglesia ni los pastores. Eres tú, esa tía a quien Dios te ha dado esa responsabilidad. ¿Y cómo deben llevar a cabo esa responsabilidad los padres? Bueno, a través de dos elementos simples y sencillos. Primero, a través de la disciplina,
Segundo, a través de la amonestación o instrucción, que es como se traduce por algunas versiones. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos. ¿Cómo? En la disciplina y amonestación del Señor. Los términos disciplina y amonestación están muy relacionados. Sin embargo, hay ciertas distinciones entre ellos. Vamos a ver brevemente cada uno, pero permítame empezar al revés. Permítame empezar primero por la amonestación. Primero, somos llamados a criar a nuestros hijos en la amonestación del Señor. El término amonestación aquí es neutesia, que significa literalmente poner en la mente de alguien, poner en la mente del otro. La idea es que los padres deben ocuparse de poner cosas en la mente de los hijos. ¿Qué cosas? Bueno, hay una frase que Pablo incluye aquí que nos dice qué cosas. Dice, en la disciplina y amonestación ¿de qué? Del Señor, del Señor. ¿Qué tipo de cosas los padres deben poner en la mente de sus hijos? Bueno, aquellas que tienen que ver con el Señor. Por supuesto que los padres deben y pueden enseñar matemática, historia, música y un montón de cosas más, pero lo que Pablo se está refiriendo aquí es a que los padres se ocupen de instruir a sus hijos en las cosas del Señor. Esta no es una idea rara para nada para el pueblo de Dios. La familia desde el principio fue el centro de la instrucción religiosa. Ahora, ¿cómo deben los padres instruir en el Señor a sus hijos? Déjenme mencionar dos maneras brevemente. Primero, deben hacerlo de manera informal, y para ello muévanse conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, para que vean a qué me refiero. Primero, de manera informal, y noten cómo Dios, a través de Moisés, le habla a Israel de este tema. Deuteronomio 6, 4 al 9. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuándo y cómo deben instruir los padres a sus hijos? En toda circunstancia y en todo lugar. Ellos no tenían que esperar al culto familiar en la noche, no tenían que esperar a ir a la sinagoga o al templo el sábado, el día de reposo. No, simplemente debían ir aprovechando todas y cada una de las oportunidades en su diario vivir. Al andar por el camino, al levantarte, al acostarte. Tú puedes estar en el parque con tu niño mirando el cielo y simplemente preguntarle, ¿tú sabes que la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿Tú has pensado lo que eso significa? Lo que pasa es, hermano, que hemos llegado a una generación donde los padres y los hijos pasan cada vez menos tiempo juntos. La mamá está afuera, el papá tiene 3 trabajos y el niño al levantarse, al acostarse, al andar por el camino y al andar por el parque no está precisamente con su papá y con su mamá. Así que no hay muchas oportunidades para la instrucción. Y si está con los padres, generalmente, ¿qué tienen los niños hoy en día en la mano? Tienen un iPad o un teléfono que la mamá le da, no para otra cosa, sino para ella poder estar con el suyo también entretenido y que el niño no la moleste. Entonces, hemos perdido esa generación donde los padres y los hijos pasaban tiempo juntos de calidad y podían hablar de este tipo de cosas. Hemos entregado la posibilidad de las oportunidades cotidianas a otra gente para que instruya a nuestros hijos en lo que a ellos les parezca. La gente que está en las redes o los maestros o el Estado o cualquier otra persona que esté a cargo. Pero los padres no solo deben instruir a los hijos informalmente, sino que también deberían traerles la instrucción formal. ¿A qué me refiero con esto de la instrucción formal? Bueno, me refiero a la instrucción planificada a través del culto o devocional familiar. Si usted tiene niños en casa, debería, y ya estoy hablando de niños bajo su techo, debería sacar un tiempo diario para leer las Escrituras, orar con ellos y presentarles el Evangelio de forma recurrente y regular. Ahora, yo sé que algunos padres entran en pánico cuando oyen esto, sobre todo los padres varones, ¿verdad? Porque se imaginan que hacer el culto familiar,
que para eso hay que ir como al seminario John Knox, estudiar teología, y hay que preparar un culto como el que preparamos aquí todos los domingos, y obviamente eso es bastante complicado en el mundo en el que vivimos. Sin embargo, complicamos las cosas porque queremos. No es tan difícil en realidad esto, mis hermanos. Oigan a John Cross en su libro Hombres Poderosos hablando de este tema, y ahora leo. Dice, cuando algunos hombres oyen que deben ser líderes de la adoración en el hogar, caen en un estado de pánico. Piensan que deben hacer un culto de iglesia en sus hogares. Hacen que sus hijos canten interminablemente y aún preparan sermones para ellos y para sus esposas. La experiencia de muchos hombres con ese método es que rara vez funciona, si acaso. Después de la primera vez, queda en la historia. Después de eso, después de esa experiencia, el padre y la madre se desaniman y entonces no hacen nada más. En vez de esto, hagamos las cosas sencillas, dice él. Ponga su Biblia en la mesa, canten juntos al comer o en algún otro momento, tome una porción de la Biblia, lea un capítulo, un párrafo, un par de versículos. Después de cantar un himno o aún un cántico de niños, entonces tenga una oración sencilla. Puede que la lectura traiga preguntas o conversaciones. Sin embargo, esto no es imprescindible para derivar provecho de la palabra de Dios. Hay maneras infinitas como usted puede variar o modificar su adoración, pero la clave es encontrar algo que usted y los suyos puedan hacer de manera constante y regular. Tome su Biblia, ábrala, lea un pasaje, ore con sus hijos y cante un himno. Si usted hace eso todos los días, créame que va a ser mucho mejor que prepare un sermón cada 6 meses y todo el mundo se quede dormido y nadie lo escuche. Créame que es mucho mejor. Quizás alguien diga, William, pero eso no resulta. Yo hice eso con mis hijos desde que nacieron y después crecieron, se fueron de la casa y jamás se han acordado de nada de lo que les enseñé. Primero, no estés tan inseguro de que no se acuerdan de nada de lo que les enseñaste. Probablemente recuerden más de lo que tú imaginas. Pero por otro lado, si ya cumpliste con tu deber y le enseñaste el evangelio a tus hijos, puedes estar tranquilo en que todo está preparado para el día que Dios quiera usar esa información para salvarles y traerles de muerte a vida. ¿Eso no fue lo que pasó con Timoteo? Yo creo que sí. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:15. Dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo había aprendido la escritura desde la niñez por su madre y su abuela. Y en un momento determinado Dios usó el conocimiento que tenía para traerles a salvación. Hermano, eso es lo que Dios puede hacer con nuestros hijos. Usted debe hacer su parte, debe sembrar con esperanza y debe dejar que Dios haga la suya cuando Él soberanamente entienda hacer. Ahora bien, hermano, Pablo no solo habla de la instrucción en nuestro texto, sino que también habla de la disciplina. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. El término griego que se traduce como disciplina es paideia, de donde vienen las palabras castellanas pedagogía y pedagogo. Ahora, aunque la pedagogía en nuestros días tiene casi que ver únicamente con el proceso de enseñanza académica, en la antigua Grecia no era así. En realidad, el pedagogos en la Grecia antigua no era un equivalente al profesor moderno que nosotros conocemos hoy, sino generalmente era un esclavo asignado como guía o tutor del niño. Era responsable de llevarlo a la escuela, de guiar sus actividades, de monitorear su conducta y de asegurarse que cumpliera con todas y cada una de las reglas. Eso era un pedagogo. En ocasiones el pedagogo debía instruir, en ocasiones debía animar, en ocasiones debía controlar y en ocasiones debía corregir a fin de que se cumplieran o se lograran los objetivos de la crianza. La palabra paideia bíblica, traducida en nuestro texto como disciplina, según refiere un autor, se entiende como un proceso formativo integral que incluía instrucción, límites y corrección con un propósito restaurador y orientado a la justicia. Fin de la cita. Lo que Pablo está ordenando aquí, hermanos, es que los padres implementen una estructura de orden, norma y corrección que permita a los hijos crecer en un ambiente saludable y seguro. Hermanos, nuestros hijos nacen con un problema de fábrica. ¿Cuál es el problema de fábrica? Nacen inclinados hacia el mal. Así que si usted deja a sus hijos
a sus propias expensas o tomar sus propias decisiones o hacer lo que a ellos les complace, créanme que sus hijos solamente harán una cosa. ¿Qué cosa? El mal. Porque es a eso a lo que están inclinados. Es verdad que usted los ve ahí rosaditos, bonitos con los cacheticos, pero detrás de ese niño, así con su belleza natural de un bebé, hay la inoculación de un virus malvado que se llama pecado y que inclina a esa criatura a medida que vaya creciendo al mal. Lo único que le falta para hacer el mal es tiempo. El tiempo se ocupará solamente y con ello terminará haciendo lo que no debe. Así que si usted deja que su hijo haga lo que quiera, créame que terminará haciendo el mal. La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice Proverbios 22:15. Así que en ese sentido hay un problema de fábrica. Así que usted no tiene que enseñar a su hijo solamente a ser amable y a ser educado. Esto usted lo tiene que hacer, pero hay cosas que no va a tener que hacer. Usted no va a tener que enseñarle a ser egoísta, no va a tener que enseñarle a ser maleducado, no va a tener que enseñarle a ser mentiroso, no va a tener que enseñarle a ser egocéntrico, porque la semilla del mal está en él y eso va a salir solo. Como un jardín que usted deja así, lo deja tranquilo, no le hace nada y no es que va a quedarse como está. Si usted su jardín no le pasa el cortagrama, con el tiempo va a salir la mala hierba porque está ahí la semilla. Por eso a nuestros hijos les hace falta esta paideia o disciplina de la que nos habla Pablo aquí. Necesitan estructura, orden, normas y corrección para ayudarles a crecer dentro de los límites. Mi hermano, escucha esto con atención porque esto es importante. Y deja de oír las voces de los expertos que te dicen que tu hijo lo que necesita es libertad, compasión, apoyo para sacar lo mejor de sí. Lo único que van a sacar de sí es pecado. Tus hijos necesitan un reconocimiento claro de las figuras de autoridad, normas debidamente establecidas y la necesaria corrección cuando esas normas no sean cumplidas. Esa es la paideia. Si papá dijo, el niño no puede jugar con el teléfono, eso significa que el niño no puede jugar con el teléfono. Hay una figura de autoridad estableciendo una norma con claridad. Eso quiere decir que mamá no le va a dar el teléfono al niño. Eso quiere decir que la abuelita no le va a dar el teléfono al niño. Eso quiere decir que aunque el niño llore, grite y patalee, el niño no va a tener el teléfono. Aunque venga el mismísimo presidente Donald Trump, no va a tener el teléfono porque esa es la norma que estableció la autoridad. Es así que se establece la autoridad en la mente de un niño cuando va creciendo. Es como se le enseña desde pequeñito que hay personas al mando que ponen reglas y que esas reglas deben ser respetadas. Ahora, si papá dice, no hay teléfono para el nené, pero luego viene la mamá escondida por atrás y le da su teléfono, o la abuela le dice, tu papá es un pesado, ven que te voy a dar el mío para que juegues. Obviamente, ese niño irá creciendo sin normas claras de autoridad. O si el propio papá, cuando el nené se pone a gritar y pataletear, termina estando nervioso porque no quiere que el niño grite y cede y le da el teléfono, ese niño crecerá con una disonancia en su cabeza. Primero dicen que sí, después dicen que no. Si forcejeo puedo lograr lo que quiero. Y lo peor de todo, hermanos, es que hoy no van a respetar la autoridad del padre, pero mañana no van a respetar la autoridad del maestro y pasado no van a respetar la policía y más tarde, más temprano que tarde, terminarán tampoco respetando a Dios. Los hijos necesitan crecer conscientes de que hay figuras de autoridad que deben ser respetadas y obedecidas. Y si la figura de autoridad dice no, salga el sol por donde salga, debe ser no. William, es que tú no conoces a mi niño. Mi niño tiene una voluntad de acero. Cuando él dice a gritar, no hay quien le haga hacer lo que él no quiera hacer. Mi hermano, a lo mejor yo no conozco a tu niño, pero déjame decirte que he visto muchos niños voluntariosos y bien cerca de mí. Hubo un tiempo aquí donde muchos de los que estamos aquí teníamos 2, 3 niños de las mismas edades y créame que algunos eran muy duros de pelar. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que no hay niños duros sino padres débiles. No hay niños duros sino padres débiles. El problema no son los hijos sino los padres que no usan los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Pero pastor, ¿qué hago con mi hijo? Yo le hice el culto familiar, le enseño a diario, le enseño que mamá y papá están en autoridad, pongo las normas y al final él hace lo que le parece. Bueno, mi hermano, quizás tu hijo está pidiendo a gritos que eches mano de la disciplina correctiva.
¿A qué me refiero con la disciplina correctiva? Bueno, me refiero al proceso por el cual en ocasiones tenemos que sofocar la rebeldía de nuestros hijos a través del uso moderado y en amor del castigo físico. Estás diciendo castigo físico, ¿te volviste loco? William, no, hermano, no me volví loco. Estoy diciendo que podemos hacer un uso moderado en amor del castigo físico. No estoy hablando de darle un manotazo a su hijo, no estoy hablando de zarandear descuidadamente a su hijo, no estoy hablando de descargar su ira o su enojo sobre su hijo, estoy hablando del uso moderado en amor del castigo físico. Y habla la Biblia de eso, hermano, probablemente más que de la Trinidad, déjame decirte. Déjame citarle algunos textos. Por ejemplo, Proverbios capítulo 25, versículo 19. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué es lo que pasa con algunos muchachos que terminan avergonzando a sus padres? No es que tienen hambre ni sueño, no es que son consentidos. Les falta disciplina, es lo que dice Salomón. Ahora, noten que Salomón no está hablando aquí de darle 2 varazos o un golpe mal dado en medio de un ataque de ira al muchacho. Él está hablando de la vara y la corrección, es la vara y la instrucción. Es un uso moderado en amor del castigo acompañado de la instrucción necesaria. Esto no se trata de un padre emocionalmente descontrolado abusando de su hijo. Otro pasaje parecido es Proverbios 22:15, donde nos dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. La necedad está amarrada de tal manera al corazón del muchacho que a veces va a hacerse necesario la vara de la corrección para sacar esa necedad de él. Abuela, pero tú me estás diciendo que le dé a mi hijo con una vara. ¿Tú quieres que yo lo mate para que me obedezca? No, hermano, al contrario. Al contrario, la idea no es que lo mates, la idea es que lo salves de la muerte a través de la disciplina. Nota cómo lo enfoca Proverbios capítulo 23, versículos 13 al 14. Oigan. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque lo castigarás con vara y no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Por supuesto que se puede administrar el castigo corporal de una manera tan descuidada que usted termina haciéndole daño a su hijo. Pero no es de eso de lo que estamos hablando. No. Estamos hablando de tomar a su hijo usando un instrumento a la que la Biblia llama vara, que puede ser de madera, puede ser de piel, y usted tome a sus hijos por los glúteos con todo cuidado, en amor, le inflige el dolor necesario para que sepa que el pecado tiene consecuencias y luego le explique lo que hizo y le conduzca al evangelio. Es de eso de lo que estamos hablando. Si haces eso, dice Salomón, no morirá. De hecho, librará su alma del Seol. No, William, yo no puedo disciplinar a mi hijo porque yo lo amo demasiado. Mi niñito lindo, no puedo disciplinarlo. Déjame decirte, si tu hijo te deshonra y te desobedece deliberadamente y tú como padre no tomas la acción necesaria, la Biblia no dice que lo estés amando, dice que lo estás aborreciendo. Nota Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Siendo indulgente, no estás amando a tu hijo, hermano, estás aborreciéndolo. Y de paso, toma nota, no está siguiendo el ejemplo de Dios. Miren un último texto y voy a terminar y les pido perdón por la extensión, hermano. Hoy todo el programa se corrió y generalmente no predico tanto, pero debo terminar mi serie hoy, me queda muy poco. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6 y vamos a leer este texto y ya con esto casi terminamos. Noten el ejemplo de Dios. Dice, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Varias cosas interesantes en este pasaje. Primero, el verso 7 dice que no debemos menospreciar la disciplina del Señor. La palabra ahí es paideia, la misma que estamos viendo en Efesios. ¿Y qué incluye esa disciplina o paideia según el autor de los Hebreos? Bueno, verso 5 incluye reprensión, hay que hablarle al niño. Verso 6 incluye azotes.
incluye azotes. ¿Por qué hace Dios esto? ¿Será porque nos odia? No, dice todo lo contrario el pasaje. Dice que lo hace porque nos ama. A quien ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermano, ¿tú has sentido los azotes de Dios alguna vez en tu espalda? Porque yo los he sentido. Y obviamente me han dolido, pero después he terminado dando gracias a Dios por ello. Bueno, eso mismo es lo que va a pasar con tus hijos. Al principio no va a ser gracioso ni agradable para ellos, pero al final van a terminar agradeciéndolo. Ahora, quizás alguien esté preocupado porque estamos hablando de azotes y de vara y alguien con muy buena intención dijo, te vas a meter en un problema legal aquí diciendo cosas como estas. En este sentido, hermano, debo decirle, cuando se predica expositivamente hay un problema, es que no te puedes saltar el texto. Hay que decir lo que hay que decir, pero tampoco nos interesa saltárnoslo. No obstante, si alguien está preocupado, déjenme informarle que afortunadamente las leyes actuales del estado de la Florida no prohíben el uso razonable y moderado de la disciplina física. Y para hablar con propiedad les voy a leer el artículo 3901, inciso 2 de los estatutos de la Florida. Dice, la disciplina corporal de un niño por parte de un padre o tutor legal con fines disciplinarios no constituye por sí misma abuso cuando no resulte en daño del niño. Dicho esto, hermano, debemos saber que a la hora de interpretar las leyes, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que va a suceder en el juicio. Pero simplemente estoy diciendo que no estamos enseñando aquí nada raro ni ilegal. Estamos enseñando primero lo que la Biblia enseña y segundo, algo que se ajusta a la normativa del estado en el cual vivimos. Así que papá y mamá, no seas indulgente en el cumplimiento de este deber, porque como enseña Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuál es el método bíblico de la crianza? Hermano, sencillo. No provoques a ir a tus hijos, intrúyelos y cuando no sigan las instrucciones, disciplínalos. No hay que ir a la universidad para esto, no hay que estudiar en un seminario. Son cosas sencillas que cualquier padre puede implementar y que está más que probado en la práctica, hermanos, que resultan. Voy a terminar solo con una breve palabra de aplicación. Hermano, hemos hablado aquí en esta serie de los deberes de los padres, de los hijos, de los esposos, las esposas, y cualquiera que haya escuchado esta serie quizás podría irse con la idea de que tenemos todo lo que necesitamos para tener familias exitosas. Si esa fue la idea que te transmití, permíteme decepcionarte. Todo lo que hemos hablado aquí durante esta semana es importante y necesario, pero nada de esto va a servir, mi hermano, si nosotros no dependemos de Dios. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 127, 1 y 2? Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Debemos hacer lo que debemos hacer? Sí, lo debemos hacer. Pero no nos olvidemos de depender de Dios, porque sin la bendición de Dios, nada de lo que hemos visto tiene sentido, ni resultará en el beneficio de nosotros y de nuestra familia. Vamos a orar y así terminaremos nuestro estudio. Señor, gracias por tu palabra. Ella es clara, sencilla, y nos dice por dónde debemos andar. Pero ahora, Señor, necesitamos la fuerza que viene de ti para obedecerte, y para hacerlo con la convicción de que tú no te equivocas en lo que tú estableces como bueno y justo. Clamamos a ti para que nos asistas y pedimos, Señor, que estas cosas que hemos visto a lo largo de estos domingos nos ayuden a tener familias a través de las cuales te glorifiquemos más a ti, Señor. Ese es nuestro objetivo final, darte gloria a ti en toda nuestra manera de vivir. En el nombre de Cristo oramos. Amén.